tenemos con nosotros a Juan Manuel de Prada. Ha sido un ciclo, yo creo que variado, interesante, con conferencias como las de Maite Pagaza, Pilar Cernuda, la de Juancho López Duralde o la de la semana pasada de Juan Velarde Fuerte. Y para presentar a Juan Manuel de Prada, que viene como periodista, pero sobre todo como escritor, pues nadie mejor que una escritora, Verónica Martínez Amat, quien hace unas semanas nos presentaba ese paso de los españoles tan interesante y tan bonito, y que ha preparado con cariño esta presentación de Juan Manuel. Verónica, cuando quiera. Señor alcalde, señor presidente de la Caja de Crédito, señor concejal de Cultura, señor de Prada, señoras y señores. Tengo el honor y la satisfacción de participar y comparecer ante ustedes a fin de atender la invitación de nuestro ayuntamiento para presentar en esta noche a la persona con la que vamos a compartir esta obra. Como ustedes pueden imaginar, para una escritora novel como yo, el hacer de presentadora de un escritor consagrado, como es que hoy nos acompaña, supone un reto personal. No porque lo que yo vaya a decir tenga trascendencia, sino porque una queda minimizada ante quien es reconocido y frecuentemente galardonado, simplemente por el hecho de hacer bien su profesión. La noble actividad de juntar palabras, darle sentido a las mismas, transmitirle sensaciones a quien las lee, despertar emociones, generar reflexiones y también cuantos deleites puedan quedar incorporados a la escritura, a la literatura, al periodismo, a la crítica, a la comunicación, a dar testimonio, en definitiva y desde su óptica, de la vida que nos ha tocado vivir en el seno de esta sociedad que entre todos y todas hemos creado, para lo bueno y para lo menos bueno. Y es ahora, en este momento, cuando corresponde decir: buenas noches, señor de Prada, y bienvenido a este otoño cultural, en este mi pueblo, mi ciudad, la que, si lo desea y con permiso del señor alcalde, también puede ser desde hoy la suya, ya que aquí se va a encontrar siendo rodeado de afecto, de amistad, de respeto y de reconocimiento. Porque, señoras y señores, quien hoy nos acompaña y que sin duda nos va a llenar de plena satisfacción al escucharle, es don Juan Manuel Prada Blanco, persona conocida y reconocida en el campo de las letras, de la buena literatura, del periodismo crítico y también de la crítica literaria y de la cinematográfica. Y como no debe sorprendernos, esta noche nos acercará a la propuesta interrogante que existe, puede que exista, entre el cine y la literatura. Porque el título de la conferencia que a continuación va a impartir ha querido plantearlo precisamente así: cine y literatura, vasos comunicantes, una conexión entre ambas disciplinas artísticas de la que nos aportará su erudito punto de vista. Juan Manuel de Prada se nos aparece como una persona que indaga en lo social de un modo polifacético. No sé si para saciar alguna necesidad vital o porque desarrolla una enorme inquietud en torno a la pretensión de alcanzar las más altas cotas de atención e interpretación de la creatividad literaria que le rodea. Escribe literatura. Muy buena literatura si tenemos que guiarnos por la multitud de premios y galardones que ha recibido y que son, sin dudarlo, la antesala de muchos más que ya están en ciernes. Porque Juan Manuel de Prada se recrea en la literatura, relato, novela, ensayo, y se atreve, con acierto, en el difícil y tantas veces ingrato camino de la crítica literaria, lo que le lleva a sembrar y recolectar tanto afectos como desafectos. Es articulista de periódicos y semanarios como el diario ABC o la revista Semanal, entre otros. Además, presenta programas de televisión, a los que aleja del esperpento actual hasta situarlos en las antípodas de los géneros degradantes que ahora nos inundan. Programas destacados en torno al mundo del cine, preferentemente de cine antiguo, para muchos cine de culto, que es una de sus aficiones, sino de sus pasiones. Lo podemos seguir en Intereconomía, disfrutando de sus lágrimas en la lluvia. Programa de debate cultural en torno al cine y la literatura, al igual que la conferencia de hoy, que es también el título de uno de sus libros. Y no le importa entrar en debate sobre la actualidad política y social de este mundo, en el que todavía seguimos respirando, tratando de sobrevivir cada día, en donde pelea con educación, respeto, consideración frente a sus oponentes dialécticos, manifestando aquello en lo que cree y en lo que le permite encontrar sentido a la vida. Nuestro conferenciante, si se me permite el decirlo, es baracaldés de Zamora y zamorano de Baracaldo, según se quiere interpretar. Hace 41 años que vino a este mundo, seguramente a leer y a escribir.
Desde muy pronto, y bajo la mirada de su abuelo, con quien compartía horas en la Biblioteca Municipal de Zamora, se inician las letras. A los 16 años escribe su primer relato, El diablo de los destellos de Nácar. Y algo tuvo que ocurrir para que hasta hoy no haya dejado de hacerlo. Relatos, cuentos, prosa lírica, más relatos eran prosa barroca muy cuidada, y de pronto su primera novela en 1996, La máscara del héroe. Un monumento de 600 páginas en torno a la bohemia española de principios del siglo pasado. Sin descanso, escribe y lee y escribe, en una alternancia constante que le lleva a lograr al año siguiente, en 1997, el Premio Planeta con su obra La Tempestad, que ya está traducida a más de 20 idiomas. Podemos seguir toda su trayectoria de creatividad literaria y de publicaciones en las bases de datos expuestas en Internet, donde también encontraremos los numerosos galardones que ha recibido, los cuales sería prolijo describir aquí y que le hacen acreedor a ser considerado dentro del reducido grupo que conforma la élite de los escritores europeos actuales. Entre otros muchos, posee el Premio Nacional de Narrativa y el Mariano de Cávila. Bien, no quiero extenderme más porque a quien han venido ustedes a escuchar es a don Juan Manuel de Prada. Termino con dos curiosas pinceladas biográficas. Estudió y se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca, aunque nunca ha ejercido como abogado. Y por último, dentro de 4 días, exactamente el 31 de enero, cumple 42 años. Por lo tanto, felicidades adelantadas y ya quedamos atentos a lo que usted quiera decir. Muy buenas, muchas gracias, querida Verónica, muchísimas gracias por tus amables palabras, por tus cariñosas y afectuosas palabras. Muchísimas gracias a quienes hoy aquí me acompañan por su hospitalidad, al alcalde de Petrer, al presidente de Caixa Petrer, a quien hoy me ha acompañado y ha sido mi primer anfitrión aquí en esta ciudad. En fin, a todos, muchísimas gracias y desde luego gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. La verdad es que Verónica ha sido tan efusiva, tan cordial, que ahora pues le asalta uno el temor a decepcionarles, máxime cuando sus dotes oratorias no son tan buenas como a veces se piensa, ¿no? Hay mucha gente que me va a hablar en la televisión y se piensa que yo hablo así, cuando en realidad en la televisión siempre estás leyendo lo que dices, ¿no? Quiero decir cuando presentas un programa, no cuando intervienes en un coloquio. Bien, hoy estamos aquí en esta conferencia para hablar de cine y literatura, ¿no? Que yo estoy seguro que a muchos de los aquí presentes el cine y la literatura les gustarán mucho, como a mí mismo, y estoy seguro que muchas de las cosas de las que íbamos a hablar aquí, de una u otra manera, de forma brumosa, intuitiva, las han considerado como las he considerado yo. ¿Qué más habitual en quienes nos gusta leer y nos gusta el cine? ¿Qué más habitual que después de leer una novela de estas que verdaderamente pues, nos arrebatan el aliento, ¿no? Una de estas novelas que nos cambian la vida o que al menos nos procuran unos días o unas semanas de lectura intensa y entregada? ¿Qué más habitual que pensar, cómo me gustaría ver esta novela convertida en una película? Esto nos ha ocurrido a todos, ¿no? Vemos una novela que nos deslumbra e inmediatamente nuestra imaginación, que inevitablemente es una imaginación visual, es una imaginación acostumbrada al lenguaje cinematográfico, mientras lee esa novela la está imaginando convertida en una película. E incluso pone rostros a los protagonistas de esa novela. A veces inevitablemente le ponemos nuestro propio rostro, nos imaginamos nosotros como el protagonista de esa novela, o imaginamos a alguien muy próximo a nosotros, ¿no? Y a la chica protagonista pues le ponemos los rasgos de una chica de la que secretamente, o no secretamente, o públicamente estamos enamorados, ¿no? Y viceversa. Cuando es una mujer la que lee la novela, pues también le pone rostro a los personajes y generalmente de personas próximas
a ella. E incluso, si es ya muy cinéfila, puede jugar a pensar quiénes serían los actores más apropiados para encarnar a los diversos protagonistas de esa novela que le ha gustado. Esto, en fin, a todos nos ha ocurrido con cierta frecuencia, y casi me atrevería a decir que a veces la memoria que guardamos de las novelas que más nos han gustado, de nuestros libros predilectos, es casi una memoria cinematográfica. Llegamos a representar en nuestra imaginación, en la sala oscura de nuestra memoria, llegamos a representar el recuerdo de esa novela como si de una película se tratase. Y de repente ocurre un día que nos enteramos que, en efecto, esa novela que tanto nos gustó se ha convertido en película, ¿no? Y esperamos que la estrenen con auténtica curiosidad, casi me atrevería a decir que con ansia, ¿no? Con ansia de ver al fin esa novela que tanto nos gustó convertida en una película. Vamos al cine, proyectan la película y nos llevamos un chasco terrible. De repente la adaptación cinematográfica nos parece un bodrio insoportable. Y dice, Dios mío, pero ¿cómo han podido hacer esta pedazo de chapuza con la novela que a mí tanto me había gustado? ¿Cómo pueden ser tan brutos? ¿Cómo pueden haber elegido a esos actores que no pegan ni con cola en los papeles que se les han asignado? ¿Qué guionista tan bruto ha podido ser el que ha dejado sin incluir en la adaptación aquella escena que a mí tanto me gustaba, en donde fulanito y menganita se encontraban después de tantas desventuras? ¿Cómo es posible que aquel personaje que era fundamental en la novela aquí apenas aparezca, sea un personaje irrelevante, un personaje de tercera o cuarta fila? ¿Cómo es posible todo esto, Dios mío? Y decimos, si yo hubiese podido hacer esta adaptación, por supuesto hubiese cambiado a todos los actores, hubiese elegido a otros actores, pero claro, no habría descuidado a tal o cual personaje, no se me habría ocurrido prescindir de tal o cual escena, etcétera, etcétera. Esto nos ha pasado a todos, inevitablemente. Claro, nos ha pasado a todos porque nosotros ya habíamos hecho una película en nuestra cabeza. Nosotros ya teníamos la adaptación de esa novela en nuestra cabeza. Y esa era la mejor versión, ¿no? Puesto que era la versión que se adaptaba plenamente a lo que nosotros nos habíamos imaginado al leer esa novela. Y sin embargo, cuando vamos a ver la adaptación, aquello nos parece un bodrio. Bien, esta experiencia que todos la hemos tenido, a nuestro pequeño nivel, en nuestra modesta y humilde percepción de las cosas, esto ocurre en términos generales exactamente igual. Del mismo modo que la novela que tanto nos ha gustado, ¿no?, que ha absorbido nuestra atención mientras viajábamos al trabajo todos los días o antes de dormirnos, que incluso nos ha servido de disculpa para no acceder al débito conyugal que se decía antes, ¿no? En fin, esa novela que nos ha absorbido y a la que le dedicábamos en cuanto teníamos 5 minutos, y que cuando ha sido adaptada al cine pues nos ha resultado una birria, un bodrio, un rollo. Esta misma experiencia personal que todos hemos tenido en alguna ocasión, esto mismo se cumple y es ley general en las adaptaciones literarias que se llevan al cine. Es casi una ley de oro que apenas admite excepciones, que de las grandes obras maestras de la literatura jamás se han hecho grandes obras maestras del cine. Esto parece mentira, ¿no? Porque a simple vista diríamos, hombre, no, lo normal es que de una obra maestra de la literatura saliese una obra maestra del cine. Pero ocurre exactamente lo contrario. Si nosotros ahora mismo hiciésemos una lista de las grandes obras maestras de la literatura,
empezando por, no sé, por Homero, ¿no? Por la Ilíada, y terminando pues por los grandes escritores del siglo XX, Marcel Proust, James Joyce, Kafka, en fin, yo qué sé, ¿no? Pues nos daríamos cuenta, para nuestra sorpresa diríamos, ¡hala! ¡Qué curioso! Lo cierto es que se han hecho adaptaciones de todas esas obras, pero descubrimos que las obras no están a la altura, las adaptaciones no están a la altura de las obras originales. Empezamos con la Ilíada, ¿no? Pues allá por los años 60 se hizo una adaptación que se titulaba Helena de Troya, por ejemplo, ¿no? Y hace pocos años, yo creo que menos de 10 años, se hizo una nueva adaptación que se titulaba Troya. Recordarán que Brad Pitt hacía de Aquiles, ¿no? Y pues ya de esa película casi no nos acordamos. Esa película no va a pasar a la historia, evidentemente, ¿no? Son películas que se quedan ahí, perdidas en la noche de los tiempos, que pueden disfrutar de su momento de gloria en el momento en que fueron estrenadas, pero que se van desdibujando en el olvido. Si siguiéramos haciendo esa lista de grandes obras maestras, confirmaríamos que, en efecto, no existen grandes adaptaciones literarias, ¿no? Si venimos a nuestra literatura, la literatura española, pues comprobaríamos que no existe una obra maestra del cine basada en la obra de Cervantes, que no existe ninguna obra maestra del cine basada en la obra de nuestros grandes clásicos del siglo de oro, ni de Quevedo, ni de Calderón, ni de Lope de Vega, ni nada de nada. Pero es que si nos acercamos a nuestra literatura del siglo XIX, pues comprobaremos que nunca se ha hecho una gran obra maestra que esté a la altura de la Regenta, ni de Fortunata y Jacinta, ni en definitiva de las grandes obras maestras de la novela realista del siglo XIX. Y si miramos en la literatura mundial, pues descubriremos que no existe ninguna gran obra maestra basada en Guerra y Paz, que no existe ninguna gran obra maestra basada en Crimen y Castigo, en los hermanos Karamazov, o etcétera, etcétera, etcétera. Las grandes obras maestras de la literatura no deparan en su adaptación cinematográfica grandes obras maestras. Hay excepciones, es verdad, ¿no? Hay excepciones. Yo me atrevería a decir que la más notoria, la más evidente es El gato pardo, ¿no? El gato pardo, la novela de Lampedusa, que fue adaptada al cine por Visconti, ¿no? Y que podríamos decir, a mí me gusta más la novela como obra literaria que la película como obra cinematográfica, pero bueno, podríamos decir que su grado de su altura artística se aproxima bastante. Pero como digo, es una excepción que confirma la regla. Podríamos encontrar alguna otra excepción, no demasiadas. Incluso cuando nos tropezamos con adaptaciones cinematográficas bastante meritorias, bastante interesantes, notables incluso, nos damos cuenta enseguida de que algo de la grandeza de la obra literaria se ha evaporado, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en una película como Moby Dick, la película de John Huston, protagonizada por Gregory Peck, que interpreta al capitán Ahab, ¿no? Bien, esta es una película notable, como digo, es una película muy, muy interesante, con un guión muy bien hecho por Ray Bradbury, por cierto, el autor de ciencia ficción, el autor de Fahrenheit 451, por ejemplo, y otras grandes novelas de ciencia ficción. Estupendamente interpretada, pero si leemos la obra original de Melville y la comparamos con la película, nos daremos cuenta que hay un abismo, que la complejidad, la profundidad de la novela de Melville se ha evaporado en la adaptación cinematográfica, que lo que era una gran obra
casi me atrevo a decir, teológica, ¿no? En donde en el fondo de lo que se está hablando es de la rebelión del hombre contra Dios, ¿no? O del enfrentamiento de Dios con el hombre. Todo eso ya no está en la película. Todo eso ya no está en la película, ¿no? Moby Dick es una obsesión del Capitán Ahab. En la película, en la novela es algo más, ¿no? En la novela es algo más. Sin embargo, esa profundidad metafísica, teológica que existe en la novela de Melville, ya no la encontramos en la adaptación de John Huston, siendo, como digo, una adaptación notable. Y esto ocurre casi siempre en casi todas las adaptaciones de las grandes obras maestras. Encontramos películas, pues pensemos por ejemplo en Guerra y Paz de Kim Vidor, con Henry Fonda y Audrey Hepburn. Una película rodada con los mejores medios, rodada con los mejores actores, una película que no escatima nada en producción, que cuenta además con uno de los grandes maestros de la historia del cine al frente de la película, como Kim Vidor. Sin embargo, la grandeza, la fastuosidad, el hecho de contar verdaderamente la historia, ¿no? La historia desfilando ante nuestros ojos que logra Tolstoy, eso no está presente en la película de Kim Vidor, ¿no? Y así podríamos seguir poniendo infinidad de ejemplos, ¿no? Infinidad de ejemplos. Pues con todas las grandes obras maestras de la literatura universal ocurre que no encontramos adaptaciones que estén en su misma altura, ¿no? El caso más evidente y también más interesante para nosotros españoles sería sin duda alguna el de la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Considerada la obra más importante de nuestra literatura e indudablemente también Don Quijote el mito más importante que la cultura española ha regalado al mundo, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ahora se ponen a pensar y dirán: no se han hecho adaptaciones cinematográficas de Don Quijote, ¿no? Sí, se han hecho muchísimas, se han hecho infinidad de ellas, ¿no? De todo tipo y condición, incluida una serie de dibujos animados que ponían cuando yo era pequeño, y que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Pero a mayores se han hecho muchas adaptaciones cinematográficas, y algunas además por algunos de los más grandes directores de la historia del cine, empezando por el propio Orson Welles. Orson Welles rodó una versión del Quijote que nunca llegó a terminar porque tenía muchas dificultades económicas para conseguir financiación, y la fue haciendo a salto de mata durante muchos años. Orson Welles, como ustedes saben, era un gran admirador y degustador de la cultura española. Amaba mucho España, le gustaba mucho la cocina española, le gustaban mucho los toros, le gustaban mucho las fiestas populares españolas. De hecho, pues visitó muchísimas, ¿no? Desde las fiestas de moros y cristianos hasta los Sanfermines, ¿no? Y durante todas estas visitas a España, él siempre que lograba pillar unas monedillas, ¿no? Si es que no se lo gastaba en farras, ¿no? Pues rodaba un poco más de esta película. Y al cabo de los años fue montando esta película. Luego, cuando la celebérrima Exposición Universal en Sevilla, la Expo del año 92, se hizo una versión, se montó todo aquel material, ¿no? Que pudimos ver. Claro, nos dimos cuenta que aquello no funcionaba, ¿no? Que aquello no estaba a la altura de las grandes obras maestras de Orson Welles. Pero, además de Orson Welles, ha habido otros grandísimos directores que han adaptado el Quijote al cine, ¿no? Por ejemplo, tenemos un director austriaco llamado George Wilhelm Pabst, que fue uno de los grandes maestros del cine de la época
del cine de los años 20 y 30. Él, a comienzos de la década de los 30, hace una adaptación de Don Quijote de la Mancha, además la rueda en varias versiones. Pabst había sido, por ejemplo, el director que hizo popular a la actriz Louise Brooks con su personaje de Lulú, esa chica así con el pelo negro recortadito, que fue uno de los iconos del cine mudo, por ejemplo. Bueno, pues Pabst rueda El Quijote, además en varias versiones, una versión que rueda en francés, otra en alemán, no sé si hay incluso una tercera. Y bien, lo vemos y algo falla, ¿no? Algo falla en esa adaptación. En Rusia, otro de los grandes maestros del cine ruso de la época stalinista, Kozintsev, hizo también una adaptación del Quijote, una adaptación espléndida, extraordinaria. Sin embargo, vemos esa adaptación y algo falla también. Y en España se han hecho al menos dos adaptaciones, una televisiva, Manuel Gutiérrez Aragón, que yo también vi cuando era niño o adolescente, protagonizada por Fernando Rey y Alfredo Landa. Luego posteriormente rodaría una película basada en la segunda parte del Quijote con Galiardo, con José Luis Galiardo, en el papel de Don Quijote. Pero previamente, en los años 40, se había hecho una adaptación del Quijote que para mi gusto es la mejor de todas las adaptaciones del Quijote, por uno de los grandes maestros del cine clásico español, y un director totalmente olvidado por razones extracinematográficas, por razones ideológicas, que fue Rafael Gil. Rafael Gil, un extraordinario maestro y director de algunas de las más grandes películas de la historia del cine, en los años 40 y 50 sobre todo, aunque alargó su carrera hasta los años 70. Pues en el año, creo, 44 o así, Rafael Gil hizo una adaptación del Quijote, estupenda, la verdad, pero que indudablemente no está a la altura del Quijote, a la obra original de Cervantes. Algo se ha perdido por el camino, a pesar de que han sido grandes maestros quienes intentaron hacer estas adaptaciones, algo se ha perdido por el camino y no sabemos exactamente qué. Pero si profundizamos un poco, podemos entender lo que ocurrió. Por ejemplo, cuando leemos cómo Pabst hizo su versión del Quijote, pues leemos que él se inspiró sobre todo en los grabados de Doré, Gustavo Doré, un pintor y grabador francés, muy propio de la época romántica. Seguramente todos ustedes han visto los grabados de Doré 1000 veces, porque son la representación iconográfica más popular, más divulgada a lo largo de la historia del Quijote. Cuando nosotros vemos esos grabados maravillosos, deliciosos, pues vemos lo propio de la fantasía romántica, ¿no? Pues vemos paisajes agrestes, así iluminados por la luz de la luna, misteriosos, habitados por el misterio, en definitiva, ¿no? Vemos cuevas llenas de recovecos, parecen casi como el interior de castillos góticos, ¿no? Vemos, en definitiva, los motivos propios de la imaginación romántica. Pero claro, nosotros vamos al Quijote y todo eso no está. Cervantes no describe la cueva de Montesinos o los parajes de Sierra Morena en los que transcurren las aventuras de Don Quijote y Sancho, no los describe tal y como Doré los representa en sus grabados, en modo alguno. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la versión de Kozintsev, ¿no?, y nos informamos sobre cómo Kozintsev preparó su versión del Quijote, pues claro, Kozintsev era una persona que no había viajado a España nunca, ¿no?, y que la idea que tenía de España era sobre todo a través de los grandes maestros de la pintura. Él lo reconoce, ¿no? Él dice que para confeccionar los decorados de la película, para preparar el vestuario de los actores, que se fijó en la pintura clásica española, ¿no?, en pintores como Zurbarán, como el Greco, como Goya,
Y efectivamente cuando uno ve esa película, que es una película muy cuidada desde el punto de vista visual, pues descubre que efectivamente la paleta de Zurbarán, la paleta del Greco, la paleta de Goya está muy presente en momentos puntuales de la película, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, el castillo de los condes en el que Don Quijote se hospeda, donde va a ser sometido a todo tipo de burlas, pues el vestuario que aparece en la película de Kossinsev es propio como de los personajes del Greco, ¿no? Cuando uno ve cómo están los decorados del pueblo donde vive Don Quijote, pues inmediatamente le recuerda la pintura de Goya. Efectivamente, la presencia de la pintura española como motivo inspirador está muy presente en la película del ruso Kossinsev. Pero uno se pone a leer el Quijote y descubre con sorpresa que Don Quijote no dedica ni una línea a describir los paisajes por los que deambulan sus personajes. Cervantes no dedica apenas palabras a describir las vestimentas de sus personajes. De hecho, el Quijote de Cervantes es una novela muy poco descriptiva, y cuando hay descripciones son descripciones más bien retóricas, incluso a veces paródicas. Son muy célebres las descripciones que hay del amanecer en el Quijote. Muchos de los capítulos del Quijote van precedidos de una descripción del amanecer. Apenas hubo el rubicundo Apolo tendido a las hebras de sus dorados cabellos, ¿no? Así describe el Quijote. A ver si se describe en el Quijote el amanecer, ¿no? Pero esto es una descripción absolutamente paródica, ¿no? en la que Cervantes trata de burlarse de la retórica propia de las novelas de caballería. Pero Cervantes dedica muy poco tiempo, muy poco espacio a descripciones de sus personajes o de los atuendos de sus personajes o de los lugares por los que transitan sus personajes. Esto para Cervantes carece de importancia. Sin embargo, para Cervantes tiene muchísima importancia, y así leemos capítulos enteros dedicados a las conversaciones entre Sancho y Don Quijote. Conversaciones sabrosas, llenas de conocimiento del alma humana, llenas de finura y de delicadeza por parte de Don Quijote. Ahí están los discursos de Don Quijote. El discurso sobre la Edad Dorada, el discurso sobre las armas y las letras. Esos grandes discursos del Quijote que verdaderamente nos esponjan el alma, ¿no? Porque están llenos de sabiduría, de sensibilidad, de cultura, de conocimiento de las verdades más profundas del hombre. Sin embargo, acudimos a las adaptaciones cinematográficas y vemos que esos coloquios sabrosísimos entre Don Quijote y Sancho, o esos discursos de Don Quijote, han desaparecido de las adaptaciones, en la mayor parte de los casos. Y cuando no han desaparecido, como ocurre por ejemplo en la adaptación de Orson Welles, Orson Welles probó a reproducir muchos de los coloquios entre Don Quijote y Sancho, pues de repente la película se convierte en un tostón. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que algo que yo he leído en un libro y que me ha parecido sublime, cuando lo estoy viendo en una película y se me está contando en una película, de repente eso mismo que me pareció sublime, ahora de repente me parece un coñazo insoportable? ¿Qué ha ocurrido? Esto es misterioso. ¿Por qué? ¿Por qué el discurso de las armas y las letras, si nosotros lo leemos, nos emociona, nos parece grandioso, nos parece que verdaderamente pues, está describiendo, ¿no?, las aspiraciones más nobles de los seres humanos? ¿Por qué eso, visto en una película, se convierte en un rollo insoportable? Esto es un misterio, pero esto ocurre. Y lo mismo que nos ocurre con el Quijote, nos ocurre con otras muchas grandes obras maestras de la literatura universal. Y la respuesta es que lo que es significativo en literatura, la mayor parte de las veces, es absolutamente superfluo en el cine. Y viceversa, lo que es superfluo en literatura es fundamental en el cine. Don Quijote no necesita... Don Quijote otra vez.
Cervantes no necesita describirnos los atuendos de sus personajes para que esos personajes cobren vida en nuestra imaginación. Sin embargo, si un director de cine hiciese una adaptación del Quijote y Don Quijote y Sancho fueran señores desnudos, ¿no? O vestidos con una ropa muy simple, ¿no? Con una túnica blanca o con cualquier otro tipo de atuendo que no reprodujera minuciosamente el atuendo de aquella época, inmediatamente nos saldríamos de la película y diríamos, esto no puede ser, ¿no? Hay una célebre película de Lars von Trier que se titula Dogville, ¿no? En la que él prueba a hacer algo que ya había hecho Bertolt Brecht en montajes teatrales, ¿no? Y es que prescinde del escenario, del decorado, ¿no? Y las casas están pintadas con tiza en el suelo, ¿no? Bueno, como experimento puede estar bien, pero todo el rato la película, claro, nos resulta artificial. ¿Por qué nos resulta artificial? Porque claro, al cine le pedimos que haga una representación de la realidad, ¿no? Si mañana se hiciera una adaptación del Quijote, en el que pongamos por caso, pues a Rocinante simplemente lo dibujan con tiza en el suelo, ¿no? Y los molinos de viento los dibujan con tiza en el suelo, pues diríamos, esto no puede ser, ¿no? Sin embargo, Cervantes no dedica, bueno, todavía Rocinante lo describe, ¿no? Habla de que era muy flaco, ¿no? Pero los molinos de viento no les dedica ninguna descripción. Dice que había allí 40 molinos de viento, ¿no? En el campo de Montiel, por donde pasaba Don Quijote, nada más, no dice más. No describe nada. No nos dice si las aspas de los molinos funcionaban bien, si chirriaban, al girar. No nos dice si la lona que las cubría estaba desgarrada, no estaba desgarrada. No nos dice si la edificación estaba medio derruida o por el contrario estaba perfecta, o si el revoque se mantenía en buen estado, estaba lleno de desconchones. No nos dice absolutamente nada. Cervantes no nos describe nada. Claro, lo que es significativo en literatura pasa a ser secundario en el cine. Es decir, los grandes coloquios entre Sancho y Don Quijote, en donde se muestra el temple espiritual de Don Quijote, eso si lo pasamos al cine, inmediatamente resultaría soporífero, ¿no? Y por el contrario, aquellas cosas que Cervantes ni siquiera menciona o pasa por encima de ellas de refilón, adquieren un protagonismo desmesurado en el cine. Esto es curioso, llamativo, y ya nos pone un poco sobre la pista, de que lo que importa en literatura y lo que importa en el cine son cosas distintas. Pero esto todavía se confirma mucho más si hacemos el ejercicio inverso. Hasta ahora hemos hablado de las obras maestras de la literatura que cuando se adaptan al cine se convierten en películas mediocres, en películas que verdaderamente no nos emocionan ni nos deslumbran. Pero es que al revés ocurre un fenómeno muy curioso. Si nosotros miramos muchas de las grandes obras maestras del cine, cogemos la filmografía de los grandes maestros, John Ford, Alfred Hitchcock, y así sucesivamente, ¿no? Los grandes maestros de la historia del cine, descubriremos para nuestra sorpresa que muchas de sus películas están basadas en obras literarias. Pero están basadas en obras literarias ínfimas, en noveluchas de kiosco, en literatura de usar y tirar, en bazofia pura y dura. Muchas de las grandes películas de John Ford, de los westerns de John Ford, están basados en novelas de kiosco que hoy en día nadie recuerda. En España hubo un autor muy célebre de novelas del oeste, Marcial Lafuente Estefanía. Novelas de kiosco. A nadie se le ocurriría pensar que las novelas de Marcial Lafuente Estefanía son obras maestras de la literatura universal, ¿no? Era literatura pues para pasar el rato, ¿no? Los chavales o los no tan chavales a quienes les gustaban mucho las historias del oeste. Pero eran historias que carecían de ningún tipo de prurito o de afán literario, ¿no? Pues bien, muchas de las películas de John Ford están basadas no en relatos o novelas de Marcial Lafuente Estefanía, pero sí de muchos autores que hacían exactamente lo mismo. En Estados Unidos había además revistas, las revistas Pulp, se llamaban, que semanalmente pues publicaban historias del oeste, historias de marcianos, historias de terror.
sin valor literario, pero que la gente devoraba. Pues basadas en muchas de estas historias están las películas de John Ford. Lo mismo ocurre con Alfred Hitchcock, ¿no? Hay una de las más grandes películas de Alfred Hitchcock, para mi gusto la más grande de todas, y quizá una de las grandes obras maestras de la historia del cine, que es Vértigo. Pues Vértigo está basada en una novela. Está basada en una novela de dos escritores franceses que escribían mancomunadamente, y firmaban sus libros mancomunadamente, que se llamaban Boileau y Narcellac. Boileau y Narcellac les adaptaron una novela, escribían siempre novelas policíacas de intriga, y les adaptaron una novela que se titulaba Las Diabólicas, protagonizada por Simone Signoret y dirigida por un director francés que se llamaba Clusot. Esta película le gustó mucho a Hitchcock, ¿no? Y lo dijo en una entrevista. Dijo: "Jo, he visto Las Diabólicas, que me ha encantado, cómo me hubiera a mí gustado dirigir esa película". Entonces los autores de la novela original se enteraron y escribieron una novela con todas las obsesiones de Hitchcock, ¿no?, metidas en la novela. La novela es bastante mediocre. Es una novela ambientada en Francia durante los años de la ocupación nazi y en los años inmediatamente posteriores, bastante sórdida, ambientada en el mundo del mercado negro, etcétera, etcétera, pero con una serie de clichés muy típicos del cine de Hitchcock. Y los autores le mandaron un ejemplar a Hitchcock. Claro, Hitchcock ahora le dijo: aquí hay una película, y la convirtió en Vértigo. Lo que pasa es que trasladó la acción a San Francisco en los años 50, quitó toda la sordidez de la historia original, todo el ambiente del mercado negro, etcétera, etcétera, y hizo una historia pues absolutamente magistral, que es la historia de Vértigo, ¿no? Sin embargo, uno lee la novela, yo la he leído porque tengo una devoción particular a esta película, la he leído y claro, la novela pues te decepciona profundamente, ¿no? En fin, podríamos contar muchas historias de películas basadas en obras literarias ínfimas, obras literarias mediocres, obras literarias virriosas. Podríamos contar muchas historias. Hay una anécdota maravillosa de Orson Welles, precisamente, al que antes nos referíamos, ¿no? Orson Welles, que como ustedes saben, fue el niño prodigio aplaudido, jaleado y encumbrado por Hollywood en sus orígenes, sus comienzos con Ciudadano Kane, pero que inmediatamente y a raíz del fracaso de su segunda película, El Cuarto Mandamiento, se iba a convertir enseguida en un apestado, hasta el extremo de que en pocos años pues, le iba a resultar imposible encontrar dinero para financiar sus películas. Y entonces se vino a España, ¿no?, y aquí trató de sacarlas adelante. Siempre, como digo, con dificultades, porque conseguía dinero, pero lo que hacía era gastárselo, ¿no?, en comilonas y en buena vida, ¿no? Y de repente se veía otra vez ese dinero y tenía que volver a conseguir. Aún así, hizo alguna muy buena película en España. Desde luego, Campanadas a medianoche. Que se podría considerar una obra maestra cinematográfica basada en varias obras maestras literarias, porque es una adaptación de varias obras de Shakespeare, pero desde luego muy cambiadas, ¿no? Sería otra excepción de esas que decíamos antes, al igual que el gato. Pero hay una anécdota muy divertida de Orson Welles, y es cuando él, después del fracaso del Cuarto Mandamiento, pues andaba mendigando todavía en Hollywood y buscando financiación para algún proyecto, ¿no? Lo que pasa es que él siempre fue un hombre muy, muy disperso. Y entonces él mismo cuenta, que en cierta ocasión, estando en una estación de trenes, tenía que viajar, pero antes de montar en el tren decidió llamar a la productora, es la de la señora que aparece con una antorcha, creo que es la Columbia, ¿no? Creo que es la Columbia Pictures. Entonces llamó y pidió que le pusieran con el jefe de producción, ¿no?, con Harry Cohn, que era entonces el encargado de la Columbia, y le dijo: oye,
a ver, que si me produciese alguna película, ¿no? Y entonces, pues debió pillar de buenas a este Harry Cohn, y le dijo, sí, hombre, sí, por supuesto, pero me tienes que presentar un proyecto atractivo, porque los proyectos que me has presentado no nos gustan. ¿No tienes ningún proyecto atractivo? Entonces Orson Welles, que no tenía ningún proyecto atractivo, más allá de los que ya les había dicho, le dice, sí, por supuesto, tengo un proyecto extraordinario. Y dice, a ver, cuéntamelo así por teléfono. Entonces Orson Welles estaba allí en la estación de trenes, al lado del kiosco, ¿no? Entonces cogió una novela del expositor del kiosco así, a voleo, y le leyó la contraportada al productor de la Columbia, ¿no? Esa novela era La Dama de Shanghái, que efectivamente es una novela que yo también he tenido la curiosidad masoquista de leer, y efectivamente es una novela muy mediocre, Le leyó la contraportada y el productor dijo, fenomenal, esa historia es buenísima, vamos a convertirla en una película. Y efectivamente la convirtieron en una película que no está a la altura, diría yo, de las grandísimas obras maestras de Orson Welles, quizá no esté a la altura de Set de Mal o de Ciudadano Kane, pero que es una película estupenda, ¿no? Y una película además curiosa por muchas razones, ¿no? Entre otras razones porque Orson Welles, que estuvo casado con Rita Hayworth, en esta película se venga de ella, ¿no? Y la obliga a cortarse el pelo y a teñírselo de rubio platino, ¿no? Rita Hayworth, que había sido siempre pelirroja y con el pelo muy largo, pues aquí aparece con un look absolutamente distinto, y siempre se ha dicho que fue porque Orson Welles, que acaba de divorciarse de ella, se quiso vengar, ¿no? Cruelmente. El caso es que esa película, fruto del azar, ese azar tan pintoresco que les acabo de contar, está basada también en una novela de baja calidad, en subliteratura o literatura ínfima, ¿no? De manera que, como vemos, la cuestión es mucho más compleja de lo que a simple vista pudiese parecer. Incluso hay un último dato que también resulta muy interesante a la hora de ponderar lo que es la adaptación cinematográfica de una obra literaria. Hay una obra literaria que muchos de ustedes habrán leído y que desde luego pues, es uno de esos libros que a todos nos dejan huella cuando lo leemos, sobre todo si lo leemos a una determinada edad, ¿no? Una novela que más allá de su clasicismo aparente, es una novela muy moderna porque introduce todo ese mundo tumultuoso de las pasiones desenfrenadas, de las pasiones irracionales, me atrevería a decir, ¿no? Y que de alguna manera habla del amor como fuerza destructora, ¿no? Ese amor loco que no podemos controlar, ¿no? Que es Cumbres Borrascosas, ¿no? La novela de Emily Bronte. Cumbres Borrascosas ha sido varias veces adaptada al cine, ¿no? Con diversa fortuna. Pero hay sobre todo dos adaptaciones clásicas que son muy interesantes y dignas de verse, ¿no? Una de ellas la hizo William Wyler con Los mejores medios, ¿no? William Wyler en los años 40 era considerado el director número uno de Hollywood. A él se le encomendaban los proyectos más costosos, más importantes, aquellos que requerían más inversión, aquellos que siempre tenían a los mejores actores, aquellos que tenían el mejor equipo técnico, ¿no? Y William Wyler dirige en los años 40 una versión de Cumbres Borrascosas protagonizada nada más y nada menos que por Sir Laurence Olivier, justo después del éxito brutal, desmedido que había tenido Rebecca. Dirige una versión de Cumbres Borrascosas, además muy fiel a la obra original, ¿no? Muy fiel a la obra original, con un presupuesto extraordinario, con los mejores técnicos, con actores de primera fila, los grandes actores de la Warner Bros. De los años 40. Bien, vemos esa película, nos parece una película muy correcta, una película muy cuidada. Sin embargo, el espíritu de la novela original se ha desvanecido por completo, ¿no? Entonces vemos esa película y es como beberte una gaseosa sin gas, ¿no?
que joder, te sabe a rayos, ¿no? Es agua edulcorada, ¿no? Bueno, pues uno ve esta película y dice, no, sí, todos los elementos están aquí, todos los elementos de la novela están aquí, pero el espíritu se ha disipado, misteriosamente, a pesar de la fidelidad con la que cuenta la historia, el espíritu se ha disipado. Sin embargo, hay otra versión de Cumbres Borrascosas que podríamos decir que es la antípoda de la versión de William Wyler. La dirige Luis Buñuel. Es una adaptación muy infiel de la novela de Emily Bronte, en la que incluso se traslada la acción a México. La época también es distinta. Los medios, el presupuesto de la película, los medios con los que contó Buñuel para rodarla eran paupérrimos. Los actores con los que trabaja son actores muy deficientes, a años luz de los actores con los que trabaja William Wyler. Hasta el título cambia por completo. Cumbres Borrascosas se convierte en abismos de pasión, ¿no? Es decir, a simple vista, pues eso parece como una gran chapuza, ¿no? Y además, en un momento, si no me equivoco, hasta vemos cómo matan a un marrano, ¿no? Y vemos cómo le clavan el cuchillo y sale el chorro tremendo de sangre, ¿no? O sea que hasta es un poco desagradable en algunos momentos, ¿no? Y se remata además de una manera desaforada que ni siquiera Emily Bronte se atrevió a imaginar tanto, ¿no? Con el protagonista bajando al mausoleo donde está enterrada ella, profanando su tumba, abrazándose a su cadáver, en fin, una cosa enloquecedora. Bien, pues vemos esa película paupérrima, esa película con unos actores penosos, ¿no? que según están hablando pues se da uno cuenta de que están actuando, ambientada en un mundo que nada tiene que ver con el mundo de la novela original. En fin, una película que tiene todas las bases para ser un despropósito. Sin embargo, la vemos y ¿qué ocurre? Que ahí sí que estamos viendo el espíritu original de la novela. Ahí esa turbulencia de pasiones desaforadas que hay en la novela de Emily Bronte está perfectamente presente en la película de Buñuel. Y sin embargo, misteriosamente es una película que no respeta nada de la novela original. Sin embargo, se ha logrado esa magia de que lo significativo de la novela ha sido trasladado al cine utilizando unos medios totalmente distintos. Una ambientación distinta, unos personajes distintos, un guión que tiene muy poco que ver con la novela original. Es un misterio, pero así ha ocurrido. Normalmente tenemos la idea absolutamente equivocada, y sobre todo los escritores, y cada vez más, ¿no? Porque los escritores, como ya nos damos cuenta que vivir de la literatura, pues no vamos a poder vivir, y cada vez menos, además, siempre soñamos con que nos adapten nuestras obras al cine, ¿no? Entonces, siempre tendemos a pensar que el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico son muy próximos, muy próximos. Y por eso cada vez es más frecuente leer novelas que realmente son guiones apenas disimulados, ¿no? O sea, novelas que lo que buscan de forma evidente es que un director de cine se fije, o un productor de cine se fije en ellas para que las lleve a la pantalla. Pero la realidad es que el cine y la literatura son lenguajes artísticos mucho más distantes de lo que pensamos, ¿no? Y el hecho de que las grandes obras maestras de la literatura nunca o casi nunca se conviertan en obras maestras del cine, y que por el contrario muchas obras maestras del cine estén basadas en obras literarias mediocres o directamente abominables, esto demuestra que son lenguajes muy distintos, que aquello que literariamente nos conmueve, nos deslumbra, nos exalta o entristece, en definitiva aquello que nos toca por dentro, trasladado al cine nos deja indiferentes.
y viceversa. Y que además los métodos que tienen la literatura y el cine de llegar hasta lo más hondo de nosotros también son muy distintos. Son muy distintos. ¿Por qué? Porque el medio a través del cual la literatura y el cine entran dentro de nosotros es a su vez muy distinto. Lo que leemos tiene que ser entendido. Tiene que ser entendido. Y una vez entendido, una vez pasado por los alambiques de nuestra comprensión racional, su destilado puede llegarnos hasta el corazón, ¿no? Y emocionarnos. A nosotros nos ha ocurrido alguna vez a todos nos ha ocurrido leyendo una gran obra literaria que efectivamente nos conmueve. Yo esto lo recuerdo de forma muy evidente, por ejemplo, leyendo Crimen y Castigo, ¿no? A mí aquella historia desgarradora de Sonia, la prostituta protagonista de Crimen y Castigo, verdaderamente me emocionó. Aquel sufrimiento tan terrible, ¿no? De ella y de otros personajes de Dostoyevski. Pero ocurre en muy contadas ocasiones que un libro nos emocione. Del mismo modo que ocurre en muy contadas ocasiones que un libro nos haga reír a mandíbula batiente. Esto ocurre muy pocas veces. El escritor tiene que ser un gran humorista para que nosotros nos riamos a mandíbula batiente leyendo un libro. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos reído con una película absolutamente mema? Que un minuto después de reírnos casi nos avergonzamos de nosotros. Joder, si es que me he reído de un chiste súper cutre, un chiste súper zafio. ¿Quién no se ha reído, no sé, viendo una película de Pajares y Exceso, ¿no? Pues claro que sí, nos hemos reído, ¿no? ¿Y quién no ha llorado con dramones absurdos? Dramones almibarados, que luego cuando en frío los recordamos decimos, Dios mío, pero ¿cómo me pude yo emocionar con aquella historia truculenta y absolutamente falsa y afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine nos llega directamente al corazón. El cine utiliza argucias emotivas que nos ponen en una situación mucho más inerme que la que tenemos cuando leemos un libro. El libro requiere ser entendido en primer lugar, necesita pasar por nuestra cabeza y luego en todo caso llega al corazón. Las imágenes provocan en nosotros de forma espontánea un movimiento emotivo. Y antes incluso de que las hayamos digerido mentalmente, la fuerza de conmoción de esas imágenes ha llegado a nosotros y nos ha conmovido. El cine tiene un lenguaje mucho más potente que la literatura, que la palabra, y al mismo tiempo mucho más efímero. Un libro seguramente no nos haga reír o llorar, pero nos va a dejar una huella muy honda que puede marcar toda nuestra vida, que puede ser guía a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros podemos leer, no sé, yo qué sé, las Confesiones de San Agustín y ser un libro al que estemos volviendo todos los días de nuestra vida. Esto es raro que ocurra con una película. Una película nos puede gustar mucho, nos puede deslumbrar, nos puede apetecer verla 200 veces porque siempre es una experiencia estética extraordinaria, pero es muy difícil que una película se convierta en motor de nuestra vida, ¿no? Que ilumine los grandes asuntos, los grandes porqués de la vida. Son lenguajes totalmente distintos y con frecuencia lenguajes además que cuando se trasvasan pierden el espíritu, pierden el gas, le ocurre como a la gaseosa que dejamos abierta. Y esto ocurre así, y es un misterio, pero eso es lo que explica que aquellos libros que son grandes en la historia de la literatura no tengan grandes adaptaciones cinematográficas, y también explica que aquellos libros grandes o pequeños, pero libros que nos han interpelado a cada uno de nosotros, libros que de un modo u otro han sido hitos en nuestra vida, que nos han dejado una huella profunda, cuando los vemos adaptados siempre nos decepciona. Porque lo que a nosotros nos
conmovió profundamente, lo que a nosotros nos iluminó alguna zona oscura de nuestra vida o de nuestra comprensión de la naturaleza humana, eso ha desaparecido ya en la adaptación cinematográfica. Esto suele ocurrir habitualmente y así es. Y claro, lo que le está ocurriendo hoy a la literatura o a gran parte de la literatura es que, como digo, los escritores nos obsesionamos con que nuestras obras sean adaptables al cine. Hay mucha gente incluso que escribe ya simplemente pensando en que su historia se la adapten al cine. Hay una célebre novela, por ejemplo, que yo cuando la leí dije, Dios mío, esto no es literatura, porque como literatura carece de verosimilitud, ¿no? Todas las obras que nos está contando son absurdas, no tienen ni pies ni cabeza como historia literaria. Sin embargo, tiene muchas posibilidades cinematográficas. Luego, sin embargo, esa novela tuvo un gran éxito. Y eso prueba también que muchas veces en los libros ya lo que buscamos es que nos ofrezcan la misma forma de entretenimiento que el cine, ¿no? Esa novela era El Código Da Vinci. El Código Da Vinci llama mucho la atención porque todo ocurre seguido. Toda la acción ocurre seguido. No hay momentos de paz, ¿no? A lo largo de la historia. Todo ocurre de forma trepidante, como si fuera una película de Misión Imposible, ¿no? Una acumulación absoluta. El escritor es incapaz de transmitirnos eso que es quizá lo más magistral de los grandes escritores, la sensación de paso de tiempo, ¿no? De duración de las cosas, ¿no? Las grandes novelas son aquellas en las que vemos pasar el tiempo por los personajes, ¿no? Vemos cómo el paso del tiempo cambia a los personajes, los hace más sabios, los hace más rencorosos, los hace más dulces, los hace más resabiados. Vemos cómo el tiempo va tallando, esculpiendo a los personajes, ¿no? En esta novela se ve que el escritor es absolutamente inepto, ¿no? en la capacidad para captar cómo el tiempo va modelando a las personas. Entonces cuenta la historia de forma lineal y continuada, ¿no? Todo ocurre en un día o en 2 días, ¿no? Los personajes están en Nueva York y de repente cogen un avión y viajan a Suiza y luego cogen un helicóptero y van a no sé dónde. Todo ocurre así, ¿no? Es incapaz de pararse a hacer ese ejercicio de introspección, ¿no? Para ver cómo las cosas influyen sobre el ánimo de sus personajes. Y luego las historias que se nos cuentan, pues literariamente son muy infantiles, ¿no? Sin embargo, te das cuenta que tienen una gran capacidad, una gran potencialidad para convertirse en una historia filmada. Esto ocurre con mucha literatura actual, ¿no? Muchos escritores escriben pensando en la adaptación cinematográfica. Yo recuerdo una vez que leí una novela en la que un personaje iba en moto y se asoma a un mirador, ¿no? Y entonces ponía el escritor, y desde allí vio Madrid en plan película. Y claro, uno dice, bueno, hombre, ya, pero cuéntame cómo es Madrid en plan película, ¿no? Porque, claro, los escritores ya hemos llegado a la vagancia de saber que como nuestros lectores ya tienen una imaginación cinematográfica, ya decidimos que no merece la pena contar las cosas con palabras. Y esto es dramático para la literatura, ¿no? Es verdad que hoy en día un lector ya no necesita, como un lector del siglo XIX, que le cuenten las cosas de forma minuciosa y exhaustiva. Claro, un escritor del siglo XIX, cuando contaba, por ejemplo, que el protagonista de su novela se tropezaba con un rinoceronte en la selva, el escritor del siglo XIX tenía que describir con pelos y señales el rinoceronte, porque el 99% de sus lectores no tenían ni idea de cómo era un rinoceronte. O en todo caso pensaría que el rinoceronte era un animal muy grande de allí de África que tenía un cuerno, ¿no? No olvidemos que así fue como en la Edad Media se propagó la leyenda del unicornio, por descripciones someras, inexactas, de los exploradores que habían viajado por el África. La gente se pensó que un rinoceronte era un caballo con un cuerno.
Pues bien, a un lector del siglo XIX, no tenemos que remontarnos mucho, un escritor le tenía que explicar prolijamente, dedicando líneas y líneas y líneas a contar cómo era un rinoceronte, porque si no el lector no se enteraba. El lector podía pensarse que era, pues eso, como un unicornio o no se sabe cómo, ¿no? Había que explicárselo muy detalladamente. Hoy, evidentemente, por el contrario, el 99% de la gente sabe perfectamente cómo es un unicornio. Algunos lo habrán visto en un zoológico, bueno, algunos lo habrán visto en un safari, los menos, ¿no? Otros muchos lo habrán visto en un zoológico, pero quienes no lo hayan visto en un zoológico lo han visto en 1000 documentales en la televisión, ¿no? O en las películas de Tarzán. Todos sabemos cómo es un rinoceronte y por lo tanto no necesitamos que nos lo describan minuciosamente, ¿no? Digamos que de alguna manera, en ese sentido, el cine sí ha influido sobre la literatura. Pero claro, el drama es cuando la literatura, en su afán de reclamar la atención del cine, renuncia por completo a sus métodos expresivos propios, ¿no? Y llega a la vagancia supina de decir, y desde el mirador vio Madrid en plan película, no hombre, no, cuénteme cómo ve Madrid, pues si están las luces encendidas, si hay rascacielos, si al fondo pues están los barrios marginales, si las calles de la ciudad parecen arterias iluminadas, yo que sé, utilice los recursos literarios, ¿no?, para describirnos cómo se ve Madrid de noche desde un mirador. Este drama, desgraciadamente, es como una lepra que se ha metido en el seno de la literatura y que está prosperando, ¿no? Yo tuve en principio fortuna y luego desgracia de que me adaptaran una obra literaria, una de mis obras, al cine, ¿no? La obra con la que gané el Premio Planeta, La Tempestad. Fue una novela que tuvo bastante éxito fuera de España y un productor holandés me propuso su adaptación cinematográfica, ¿no? Esto a mí, he de reconocerlo, pues me hizo mucha ilusión. Participé en el proyecto, llegué incluso a escribir alguna versión primera del guión, pero luego finalmente, pues una vez que me adquirieron los derechos de la obra, el guión que yo había escrito le pagaron una patada, escribieron otro, hicieron una adaptación, y la adaptación, la verdad, se quedó lamentable, ¿no? Tan lamentable que a mí me da casi vergüenza decir que existe, ¿no? Pero un instante después me consuelo y pienso, hombre, total, de las obras maestras siempre se han hecho chapuzas, ¿no? O sea que me consuelo pensando, a lo mejor mi novela también es una obra maestra. No creo que lo sea, pero ahí pude comprobar en mis propias carnes todas estas cosas que les he dicho, ¿no? Todo lo que yo consideraba más importante de mi novela, ¿no? Por ejemplo, la creación de una Venecia gótica, una Venecia oscura, una Venecia que casi parecía como una especie de mundo de pesadilla, anegada por las aguas, inundada por la niebla, una ciudad tétrica, lóbrega. Pues en la película se convierte en una ciudad luminosa, una ciudad turística, una ciudad, en fin, la Venecia real, ¿no? Ya con esto se rompe totalmente el clima y las intenciones de la novela, ¿no? Lo que para mí era fundamental, para aquellos productores, pues era una cosa absolutamente secundaria, y por lo tanto pues actuaron en consecuencia, ¿no? Y lo mismo con la historia propiamente dicha, ¿no? Para mí era importante, bueno, había una historia policial, una historia de crímenes, pero para mí lo más importante y fundamental era la reflexión sobre la naturaleza de la obra de arte, ¿no? Y de la vocación artística, ¿no? A lo largo de toda la novela hay una reflexión sobre estos asuntos. Todo esto en la película ni aparece, ¿no? En fin, luego una vez que la vi y viendo que habían prescindido totalmente de mis intenciones fundamentales a la hora de escribir el libro, pues me consuelo viendo que la película era un bodrio, ¿no? De alguna manera me ocurrió lo mismo
mismo que nos ocurre a todos como lectores, me ocurrió como escritor, ¿no? Luego, una vez que vi aquello traducido en imágenes, me pareció un horror, ¿no? Y por lo tanto me llevé una decepción absoluta. Y confirmé que, en efecto, entre literatura y cine hay un abismo mucho más grande del que con frecuencia sospechamos. Y con esto ya les he aburrido sobradamente. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias de corazón. Y ahora quizá tengamos tiempo todavía, o si me quieren hacer alguna pregunta, ¿verdad? Muchas gracias a todos.